esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momentito. Hace 8 días, con el camino que hemos hecho, hablábamos de rehacer, ¿no? Primero nuestra idea de Dios, y desde el rehacer nuestra idea de Dios, rehacer también nuestra relación con Dios. Precisamente la clave de la comprensión que tenemos que tener sobre Dios nos la daban las 3 parábolas de hace 8 días, las 2 pequeñas, la de la oveja y de la moneda perdida, y la más grande, la más importante, la del Padre misericordioso que espera al Hijo que regresa a casa. Y la clave, decíamos, es misericordia. Dios es bueno. Por eso es que si yo estoy seguro y yo me convenzo de que Dios es toda bondad para mí, entonces estaré atento a Dios. Sabré que sus intenciones son buenas conmigo. Y por lo tanto, si el autor de la vida, dador de la vida, quiere que mi vida no se eche a perder, y por medio de Jesús me explica su proyecto, su plan sobre mí, y que Jesús precisamente interpreta como tener vida en abundancia, quiere decir que yo, que amo la vida y que no quiero echarla a perder, y que quiero en realidad realizarla como es precisamente la intención original, no solo en cuanto Dios nos ha creado, sino en cuanto a anhelo humano, en cuanto a anhelo mío, entonces le hago caso a Dios, me pongo delante de Él y lo tengo como referencia. Por eso mismo es que la parábola, sobre todo la tercera, la larga, expresaba pues el extremo misericordioso del Padre. Pero Él es bueno, Él es bueno. Date cuenta todo lo que pudo haberle hecho al hermano menor después de haberse portado como se portó, y lo quiere, lo ama, y así es como nos ama a nosotros. Pues esto nos invitaba
a cambiar nuestra idea de Dios, a rehacerla desde el concepto de la misericordia y al mismo tiempo cambiar nuestra relación con Dios, es decir, ponerlo a Él entonces de verdad como la referencia de nuestra vida, y ahí el amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que hoy, de una manera más extrema, más fuerte, más firme, se nos pone delante de ese amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si mi vida tiene como referencia a Dios y la verdad que Dios anuncia por medio de Jesús, ahí oriento mis pasos, ahí es donde me conviene, porque es desde ahí que construyo y hago realidad ese proyecto divino en mi vida, pero que no queda solo encerrado en mí, tendrá que ver también con lo que me rodea. Y por eso es que hoy la lección es muy fuerte. No pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos señores. No podemos tener un corazón partido en intenciones distintas que en determinado momento se van a oponer y van a hacer que uno gane y el otro pierda, ¿no? Y Jesús es claro, no pueden servir a Dios y al dinero. Punto, ¿eh? Es clara la frase final. ¿Por qué? Porque ambos vienen puestos como referencia de seguridad. El que ama a Dios sobre todas las cosas y tiene a Dios como referencia de su vida, obviamente su seguridad está ahí, ¿eh? Es decir, sabe que está dando pasos seguros desde ese amor a Dios y en la obediencia a ese proyecto divino manifestado por la verdad de Jesús. Pero también lo otro presenta seguridades, porque los que entienden la vida solo desde el punto de vista materialista buscarán la seguridad solo en lo material. Dios quedará prácticamente marginado y no será ya el primero. Habrá otro que le ha quitado el primer lugar, y eso es precisamente esa tendencia a la seguridad material, el dinero, ¿no? Y por eso mismo Jesús es claro. Miren, si tenemos puesta nuestra certeza en Dios y nuestras seguridades, Dios, le hacemos caso incluso delante de lo material. Su Padre sabe que necesitan estas cosas, pues estamos en la tierra. Vivimos una experiencia de vida terrenal, temporal, con necesidades propias de una realidad material, ¿no? Somos cuerpo, y el cuerpo necesita alimento, necesita vestido. Es decir, el cuerpo tiene sus necesidades, la realidad material del hombre tiene sus verdaderas necesidades. Pues su Padre sabe que la necesitan. Eso dice Jesús. Miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Es decir, invita a también saber tener una certeza de un Dios que no va a abandonarte delante de tus verdaderas necesidades. Y por eso la certeza está en Dios y la seguridad la ponemos en Él. Él es la referencia de nuestra vida. Pero si nos olvidamos de esta parte y entonces nos ubicamos en un plano desesperado, ansioso y tantas veces de prevención, entre comillas, buscando la certeza y la seguridad material, obviamente ya Dios no será escuchado, ¿eh? Ya por muy religiosas que puedan ser nuestras actitudes, Dios no será escuchado. La primera lectura no solo pinta el tiempo del profeta Amós, profeta grosero que señalaba con mucha firmeza las injusticias dentro de Israel. Y es que los israelitas creían estar seguros de no ser idólatras mientras no adoraran dioses ajenos, ¿no? Que Baales, que esto, que lo otro, ¿no? Mientras no haya Hueyapi, mientras no haya Baales, pues entonces estamos bien, porque no estamos fallándole a Dios. Y entonces el profeta Amós les dice: no, idolatría es lo que ustedes hacen internamente entre ustedes, porque teniendo el respaldo del dinero y creyendo que ahí está toda la seguridad, obviamente idolatran al dinero, tienen su propio Dios, el dinero. Y esto lo lleva a que, miren el cuadro, no es distinto a nuestro tiempo. Dice: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Lo religioso fastidia. Los israelitas tenían muy claras sus normativas. El primer día del mes y todos los sábados no se podía trabajar. No se podía trabajar. Y claro, los que están ansiosos por el pisto creen que entonces, mientras no termine el sábado, están perdiendo plata, ¿no? Y entonces, si el sábado era un día consagrado a Dios y dedicado a Dios desde la mentalidad religiosa judía, dedícaselo a Dios, ¿eh?
Él es tu Padre, Él te ama, te ha creado. Él es el que te da los 7 días de la semana, ¿eh? Dedícale ese día a Dios. No, porque entonces mi seguridad, que está puesta en el dinero, encuentra ahí un vacío, encuentra ahí un defecto. Y entonces lo religioso se opone a mis intenciones materiales. Por eso, ¿cuándo se terminará este pinche sábado que no se acaba, no? Para que al fin pueda yo vender y ganar dinero, ¿no? ¿Cuándo se acabará el primer día del mes? Para que al fin pueda abrir mi negocio y vender. ¿No les habla un poco el síntoma del domingo en nuestro tiempo? Antes muy pocos negocios abrían los domingos. Ahora todo está abierto los domingos, ¿eh? Bueno, no vamos a juzgar, pero veamos a las consecuencias que lleva. Lo religioso, sí, qué bueno que esté ahí, pero que no me fastidie, ¿eh? Lo religioso, qué bueno que esté ahí usted vea cuando pueda, cuando cumpla, ¿no? Pero mientras tanto, hay que ganar dinero, porque perdemos, ¿no? Perdemos la economía, ¿no? Está el punto económico. Segundo, disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, ¿eh? También se nos hace muy familiar. Por muy pequeño que sea tu negocio, por muchos cuadritos de San Judas Tadeo, del Sagrado Corazón de Jesús y del Padre Eterno que tengas ahí colgados, o por muchas frasecitas bíblicas, porque por otro lado aquellos tienen frases bíblicas, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me falta, ¿no? Y todo lo demás. Por muchas frasecitas bíblicas o imágenes religiosas que tengas ahí colgadas, y estás dando onzas de menos, estás cobrando más de la cuenta, estás incrementando los precios, estás fallando, ¿eh? Estás fallando. Es más, tus frasecitas bíblicas o tu santoral que tienes ahí zapado, ¿eh? Están en función de ver cómo ganas más, ¿sí o no? Hacer el milagro de ganar más. Y yo te voy a ayudar, ¿cómo? Quitando onzas, quitando... Y eso tristemente en negocios pequeños, ¿no? Piensen en los grandes, que te engañan con grandes ofertas los miércoles, ¿no? Que te engañan con grandes ofertas, porque obviamente todo ese dinero ya está repartido, o triples o cuádruples saldos, ese dinero ya está repartido en otras cosas que te las van a cobrar, ¿eh? Es decir, se aprovechan de la situación. El Dios dinero es tan fuerte que genera obsesión para conseguirlo a costa de todo, aún del engaño, aún a base del fraude, aún a base de la manipulación, ¿eh? Es decir, Amós nos está hablando a nosotros en nuestro tiempo. Lo más triste y lo más duro: obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran, y hasta venden el salvado como trigo. Olvidan a los pobres a venderse, y por un par de sandalias los compran. La explotación de la persona, ¿eh? ¿Cuánto estás ganando? Pues a mí solo me pagan esto, pero eso ni siquiera es el mínimo. Sí, pero ¿qué voy a hacer si tengo necesidad de trabajar? Eso lo sabe tu patrón y por eso te tiene así. Vayan a las maquilas, ¿eh? Como prueba aquí en Guatemala, las infelices maquilas en manos de los coreanos, ¿eh? Gente más explotadora que ha venido a Guatemala, tristemente, ¿eh? Y entonces, hablen con la gente de las maquilas, cuánto les pagan y cuántas horas de trabajo tienen. Hablen con gente que trabaja hasta 12 horas al día y su sueldo no es ni siquiera el mínimo. Pero ¿qué pasa? Los patrones saben, o lo tomas o lo dejas, pero yo sé que tenés necesidad y de hambre te vas a morir, ¿no? Explotación. Sigue siendo tristemente una realidad de nuestro tiempo. Ese humillar, ese no respetar la dignidad de la persona, ese subordinar la dignidad de la persona a lo económico. Y lo más triste es que todos estos que lo hacen también son esclavos de lo económico, ¿eh? También han subordinado su propia dignidad de personas al pisto, porque en realidad su esclavitud ante el dinero los hace actuar de tal forma que se olvidan hasta de su propia dignidad de personas para estar vendidos, ¿eh? A la obsesión de la ganancia, ¿eh? Nuestro tiempo también habla de eso. ¿Qué pinta aquí Amós? Amós pinta aquí lo que pasa cuando Dios ya no tiene el primer lugar. A mí qué me importa, punto, ¿eh? Pero es que sí, yo voy a misa, sí, yo cumplo, tengo mis gestos religiosos, cargo procesiones, pongo candelas, voy a las alabanzas, estoy en todos los desayunos, almuerzos y cenas con prédica que hay en Guatemala, ¿eh? He engordado más de la cuenta por eso, ¿eh? Ahí estoy metido, ¿eh? Pero tu vida no refleja nada de eso. Es lo mismo, ¿no?
cuando Jesús señalaba la hipocresía de Israel. Ustedes cumplen mandamientos de hombres y se saltan lo importante de la ley, la justicia, el amor, la compasión, dice Jesús. Ustedes están muy atentos de cumplir mandamientos. Hay que venir a misa porque si no es pecado mortal. Pero se saltan lo más importante, la justicia, el amor. Y esto viene reflejado sobre todo cuando precisamente estamos en una realidad tan materialista que el respeto a la vida de la persona ya no es precisamente algo importante. Te matan por un celular, te matan por cualquier tontera, por cualquier tontera. Y esta es nuestra realidad cuando Dios dejó de tener el primer lugar. Dios no es ningún arrogante, Dios no es ningún abusivo, no es que Él quiera apropiarse celosamente de un primer lugar, es que Él es referencia de vida. Por eso tiene que ser el primer lugar para reorientarnos hacia una visión distinta de sociedad, hacia una visión distinta de historia, desde nuestras actitudes que tienen a Dios como referencia y saben confiar en Él, saben ponerlo como certeza de vida y por lo tanto nos hará actuar correctamente de acuerdo a los valores de nuestra fe, no solo al cumplimiento religioso, a veces tan hipócrita entre nosotros. Y por lo tanto entonces aquí hay una consecuencia. Amós pinta lo que era su tiempo, pero no deja de ser Amós tan actual como lo que estamos viviendo ahora. San Pablo a Timoteo: te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esta primera frase, como que San Pablo estaba viendo a Guatemala, y al resto del mundo también. Las autoridades ya las tenemos, paciencia. Las elegimos, no las aguantamos. Sí, las tenemos. San Pablo nos está diciendo, vótenlos. Bueno, es que también hay reacciones justas, pero tampoco aquí San Pablo está invitando a eso. Las tenemos, pues entonces oremos por ellas. ¿Qué nos queda? Nos queda sí algo, que nosotros mismos asumamos nuestra responsabilidad ciudadana. Eso sí nos queda. Que no porque ellos no cumplen, no vamos a cumplir nosotros. Que no porque ellos no hacen, no voy a hacer. Yo tengo una identidad guatemalteca. Y esa identidad guatemalteca me lleva a mí a creerme partícipe de una realidad que se llama Guatemala. Y por lo tanto, tengo deberes como ciudadano. Y tengo obligaciones como guatemalteco para que este país cambie, para que este país sea distinto. El ser un auténtico y buen ciudadano no pelea con tu fe, al contrario, está ligado precisamente a la intención misma del mandamiento fundamental, como decía la oración colecta hoy. Tú has hecho del amor a ti y al prójimo la ley completa. Pues ahí está el reflejo que nosotros damos como cristianos en la sociedad, siendo buenos ciudadanos. Pero hasta donde llega nuestra posibilidad está la de los que mandan. Bueno, dice San Pablo, recemos por ellos, ¿no? Recemos por ellos, porque si hay algo que hemos constatado en nuestra historia, es que precisamente los poderes del Estado están tan corrompidos que a veces ni siquiera tienen la más mínima intención de trabajar por el bien común y el bien de Guatemala. ¿Cuántos escándalos de corrupción han habido y seguirán habiendo tristemente delante de este concepto erróneo del Dios dinero, que es precisamente seguridad? Pero yo levanté la mano y acepté a Jesús como mi Salvador y me dijeron que ahí estaba todo arreglado. ¿Será así? Y entonces, ¿por qué existe el Evangelio que te pone delante de un compromiso? ¿Por qué existe el Evangelio que te pone delante de una conducta y de un quehacer? Entonces no se trata simplemente de asumir una identidad religiosa. O la reflejas o eres un hipócrita. O la actúas o eres un falso, y eso no te salva. Acordémonos, como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida se te examinará en el amor. No si levantaste la mano o no, no si fuiste a Esquipulas o no, ni siquiera si veniste a misa o no, porque si tu vida no lo reflejó, entonces no amaste. Y como no amaste, el examen lo vas a perder.
Jesús, cuando habla del fin del mundo, no tanto el fin del mundo, porque no existe el término fin del mundo en la Sagrada Escritura, cuando habla del día del juicio, dice ese día, sentado en el trono de gloria, separaré a las ovejas de los cabritos. ¿Qué culpa tendrán los cabritos? No sé, pero separaré a las ovejas de los cabritos. Y le diré a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, y reciban el premio del reino eterno, y compartan conmigo mi alegría. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. La lista puede continuar. ¿Y cuándo, Señor, si nunca te vimos? Cuando lo hiciste con cualquiera de mis hermanos, aún con el más insignificante, a mí me lo hiciste. Levantaste la mano y aceptaste a Jesús como tu Salvador. Identifícalo entonces en tus acciones y en la forma en que tratas a los demás. Cargas procesiones y vas a esquipulas y tienes devociones. Identifica el efecto coherente de esas devociones en tu hermano o tu hermana y cómo lo tratas. Porque lo que hiciste cualquiera de mis hermanos, aún al más pequeño, me lo hiciste a mí. Y ahí no hay vuelta de hoja, no hay salida, Entonces San Juan de la Cruz tiene razón. Al atardecer de la vida se te examinará el amor. Y el amor va a ser la respuesta que vamos a darle al Padre el día en que nos quiera dejar entrar en la realidad del banquete de la felicidad eterna. Y por eso es que Jesús dice algo muy importante aquí en el trozo del Evangelio: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Y esto viene precedido de una parábola simpática. Cuidado con la forma en que se interpreta. Jesús no aplaude la corrupción de este administrador, de este empleado, no. Pero está diciéndole a sus discípulos: miren, partida de aguambados, si estos que son malos y sus intereses son la plata, el dinero, y su Dios es dinero, van a manejarlo todo con tal de quedarse siempre ganando, y van a utilizar la corrupción, el fraude, todos los mecanismos para ganar. Este administrador, ¿qué utilizó para no perder? También la corrupción. ¿Cuánto le debes a mi amo? Pues 100 barriles de aceite. Bueno, ya solo le debes 50. Aquí está la firma de que ya pagaste 50, ¿no? Fraude, corrupción. Las herramientas que sabe utilizar son las herramientas corruptas, y seguirá siendo un corrupto para salvar su situación. Chispa, y eso le está diciendo a sus discípulos: tengan chispa, y entonces sepan utilizar recursos para lo suyo, la luz, hijos de la luz, su salvación, su vida. Y entonces aún el dinero les va a servir para eso. El dinero tan lleno de injusticias, véanlo como instrumento de salvación también, Véanlo como un instrumento de salvación. ¿Cómo? Sean generosos, sean buenos, gánense amigos. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los cojos, los ciegos, las viudas, los huérfanos, los marginados, los pobres, los tratados injustamente, todos aquellos que la sociedad desprecia. Ellos son los verdaderos amigos de Dios, de acuerdo al Evangelio. Pues gánenselo como amigos ustedes, para que ellos lo reciban alegres en el cielo. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Y entonces, ahí está. Bueno, si tienen plata y saben que Dios es su meta y no su plata, pues usen su plata también para hacer cosas buenas. El dinero está lleno de injusticias, pero también puede ser un buen instrumento para hacer las cosas correctamente, Y por eso es que nos invita a la generosidad, a salir del egoísmo y de la indiferencia. Tengan en cuenta esto para el próximo domingo, ¿ok? Porque nos va a servir. De la indiferencia, la indiferencia, el egoísmo, que son propios de aquel que solo piensa en el dinero y no piensa en nada más, ni siquiera en sí mismo. Porque hay tanta gente que está tan dedicadas a ganar plata y plata que ni se cuida, ni siquiera descansa, ni siquiera se quiere, ¿no? Vive agobiada, sostenida por Prozac y por un montón de medicinas psiquiátricas, ¿no? De tratamientos y de un montón de cosas, para poder seguir ganando plata. Y al final, una vida desperdiciada, porque la plata se quedó aquí. La plata aquí se quedó. Quiéranse, usen la plata para cosas buenas, dice Jesús, porque es llena de injusticias, pero puede servir también para cosas buenas. Entonces se puede hacer algo con ello, claro que sí.
Miren, para eso existe también el hecho del compartir. Claro que eso no significa que se pueda matrimoniar Dios y dinero, no. La facilidad de algunos líderes religiosos llamados cristianos para hacer este matrimonio está ligada más bien a la del administrador corrupto que al evangelio, porque qué suave, ¿no? Dios es Dios de dinero. Usted cree en Dios, dueño del oro y de la plata, y el oro y la plata también van a ser suyos, pero también denme a mí la parte que me corresponde para hacer mi mega iglesia, Y entonces no se puede matrimoniar Dios y dinero como una condición cristiana, no. Como cristiano discierno cómo debo usar los bienes materiales, y entonces el valor que les doy, el valor está ligado a Dios en primer lugar, está ligado a Dios al que amo sobre todas las cosas. Él me orienta a saber utilizar bien los bienes materiales y no verlos obsesivamente como la seguridad de mi vida. Y entonces nos está dando un buen tip. Así como este administrador corrupto supo utilizar sus herramientas corruptas para salvarse, ustedes sepan utilizar lo que tienen alrededor, lo que tienen a disponibilidad para la suya, para su vida, para aquello, para la coherencia cristiana, para el examen que van a tener al final de la vida. Sepan utilizar las herramientas. Y por eso, el que es infiel en las cosas pequeñas, también él es infiel en las cosas grandes. ¿Cómo empieza la obsesión por el dinero? Desde la facilidad con la que a veces se puede ganar en forma equivocada, en forma abusiva, en forma ilegal. Porque es fácil. Claro que es fácil. Si no, no existieran todo este montón de gente, narcos, extorsionistas, contrabandistas, corruptos, que han descubierto la forma fácil de ganar el dinero, obviamente ilícita, obviamente injusta, pero fácil. Entonces así es como empieza, descubriendo cómo puedo ganarlo desde el engaño, desde la mentira, desde el fraude. Y entonces empieza a ser infiel en las cosas pequeñas, seré infiel en las cosas grandes, tu propia vida, que no estás amando, que la estás destruyendo desde ahí. Y entonces sean claros y ténganlo claro, no se puede servir a Dios y al dinero, es claro, pero el dinero sí puede estar al servicio de Dios, desde la condición desde la cual yo no me obsesiono por él como una certeza y una seguridad en mi vida, sino como un medio para alcanzar la verdadera seguridad, que es Dios mismo. Y entonces soy capaz de compartir, y entonces soy capaz de generosidad, soy capaz de ser una persona que no pasa desapercibido ni de largo ante la posibilidad de resolver o de ayudar a resolver a alguien en su necesidad. Miren que no se trata entonces de condenar el dinero, ni mucho menos de condenar al rico. Jesús no está condenando al rico acá, le está orientando a saber ser distinto, está orientándolo a saber ser distinto. Pero rico puede ser cualquiera de nosotros que aún con poco se abraza a eso poco y no lo suelta, se obsesiona con eso poco y no lo suelta. No es capaz precisamente de sentirse libre de algo que empieza a subordinar su dignidad a lo material, porque muchos en su egoísmo son esclavos de lo material, y han vendido su dignidad a lo material. Solo es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial, donde la economía ha subordinado la vida del hombre, ¿y qué le importa la vida del hombre mientras se mantenga la economía? Absurda posición de nuestro tiempo, que solo ha generado tanta dolor, tanta miseria y tanta muerte. Pues los cristianos somos distintos, sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, sabemos en quién precisamente nos hemos apoyado, y ahí está nuestra certeza de vida. Él nos invita a amar y a ser generosos para construir una historia nueva y una sociedad nueva. Y el amor se refleja en todo, aún en nuestros deberes ciudadanos, como San Pablo nos pone hoy en la segunda lectura. Porque entonces veamos en el profeta Amós la condición de aquel que se olvida de Dios y que tiene como única meta enriquecerse. Y entonces manipulará, engañará, humillará a las personas, no respetará a las otras.
será capaz incluso de ni siquiera respetarse a sí mismo, con tal de ganar, con tal de tener dinero. Eso no es la condición de aquel que ha descubierto en Dios la fuente de la vida y que está seguro de que ama a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a confirmar nuestra fe.